Constitucional, quise ahondar en esta intervención alrededor de la libertad de expresión en su ámbito de opinión y el desarrollo jurisprudencial efectuado por la Corte Constitucional. Este trabajo de investigación tuvo como base un problema que se circunscribe a una pregunta y es precisamente cuál es el alcance de protección dado por la Corte Constitucional colombiana a ese derecho a la libertad de expresión en el ámbito de opinión en las redes sociales. Para dar respuesta a este interrogante, dividiré mi intervención en tres aspectos fundamentales. El primero, un marco normativo nacional e internacional, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, partiendo de la metodología adoptada o propuesta por el doctor Diego López Medina, con algunas variaciones metodológicas, y por último, arrojaré una serie de conclusiones. Dicho ello, ese marco normativo internacional que atiende precisamente a la libertad de expresión, lo podemos encontrar en diferentes instrumentos internacionales. El primero de ellos que quise referenciar en este escenario es precisamente la Declaración de los Derechos Humanos. En el artículo 19 de la Declaración, cuando se hace la lectura de este artículo, se puede sustraer esa consagración del derecho de la libertad de opinión y también de expresión, en el cual pues, se consagran una serie de garantías que incluyen, por ejemplo, al ser humano a no ser molestado a causa de sus opiniones, el derecho de investigar y de recibir información y sus opiniones, y también el derecho de difundirla sin tener unas limitaciones o alguna frontera. Luego encontramos el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde también refrenda de alguna forma estos postulados que ya vienen desde la declaración. Y es precisamente que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que comprende ese derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea o por cualquier medio, sea análogo, escrito o de manera verbal, si quisiéramos verlo de esa forma, o también imprimir una expresión artística en diferentes obras que pueda generar luego de su proceso creativo. Luego encontramos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De la lectura de este instrumento se puede destacar ese artículo 19, en donde también se encuentra ese derecho a la libertad de expresarse y que está igual, acá sí vemos, a diferencia de lo que veíamos en los dos instrumentos previamente señalados, es que podemos tener algún tipo de limitación frente al derecho a la libertad de expresión en su ámbito de opinión estrictamente. Y esas restricciones que se dan deben estar fijadas por la ley, y en este caso vamos a ver cómo también luego de un ejercicio de control de convencionalidad difuso están limitados o han sido interpretadas estas limitaciones por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho hecho, entonces podemos ver cómo en el ámbito nacional, en la Constitución de 1991 en Colombia, está previsto el artículo 20, del que se rescatan 4 pilares importantes. Primero, la libertad de expresar y difundir opiniones, de informar y recibir información, de fundar medios masivos de comunicación y el derecho a la no censura. Asimismo, se encuentra una protección especial a la actividad periodística en el artículo 73, y se establece en el artículo 27 que el Estado va a garantizar la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, esto entendida precisamente que en el margen de esa libertad de cátedra está previsto también y está establecida una protección a la libertad de expresión. Con este escenario normativo, desde los instrumentos internacionales hasta la consagración expresa dentro de la Constitución colombiana, hemos
visto cómo en virtud de estas nuevas tecnologías, de las dinámicas sociales, de la intervención de plataformas digitales y de, por ejemplo, esas nuevas tecnologías de blockchain, inteligencia artificial, entre otros, han conllevado a que empecemos a hablar de una serie de circunstancias de cómo esa libertad de expresión en su ámbito de opinión puede verse limitada y puede también encontrarse en un sitio de prevalencia por ese nivel de difusión que pueden tener las ideas. Es por ello que la Corte Constitucional ha hecho una serie de interpretaciones constitucionales y convencionales también de cómo ese derecho se puede ir protegiendo y también restringiendo. Es así como se desarrolla esa línea jurisprudencial partiendo de una sentencia punto arquimérico de apoyo, que es la sentencia T-361 del 2019, ya que cumplía con las características primero temporales y segundo, digamos, fácticas alrededor del problema de investigación que estábamos planteando. Luego se encuentra, digamos, como una sentencia hito fundadora, que sería la sentencia T-391 del 2007, en donde luego el análisis jurisprudencial se puede avisorar que es una de las primeras sentencias y la que puede tener la categoría de hito fundadora, donde la Corte Constitucional hace un análisis alrededor de esa libertad de expresión, solo en ese escenario, o en ese escenario amplio más bien, frente a las redes sociales. Cuando se inicia el desarrollo de esa línea jurisprudencial, tenemos una tesis jurisprudencial macro, que es el derecho a la libertad de expresión en su ámbito de opinión, sí tiene límites en las redes sociales. Pero esto debe atender, y esos límites deben atender a unos parámetros convencionales y constitucionales. En efecto, la Corte Constitucional entonces nos plantea que la libertad de expresión tiene diferentes ámbitos. Podemos tener la libertad de opinión y la libertad de información. La libertad de opinión tiene un carácter subjetivo en donde está involucrado las ideas y el pensamiento del sujeto y goza de protección para todas las personas. La libertad de información tiene un carácter de doble vía y es que la información debe ser veraz e imparcial y tiene una especial relevancia, digámoslo de esa forma, con relación a las personas que ejercen o desempeñan la profesión periodística o de comunicación, porque es quienes dentro de la sociedad pueden tener un manejo de la información y esa información, aparte de ellos recibir información, ellos tienen la obligación de generar una información veraz, imparcial y fundamentada también. Entonces, bajo ese primer escenario, esta investigación o el análisis que se hace en las sentencias y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional es frente a la libertad de opinión, es decir, ese carácter subjetivo donde interviene netamente las ideas y el pensamiento del individuo, cuya protección es independiente de la profesión que realice y está dirigida a todas las personas. En el análisis jurisprudencial, entonces encontramos dentro de las tesis una presunción de prevalencia. ¿De prevalencia a favor de qué? A favor de la libertad de opinión en redes sociales o en Internet. Y es si la libertad de opinión colisiona con otros derechos y esta se está presentando en el ámbito de Internet, va a tener una presunción de prevalencia. Es una presunción. Pero también supone la Corte va a tener unos límites. ¿Cuáles son esos límites? Están dados por dos fuentes. Una fuente constitucional y otra fuente netamente convencional. La fuente constitucional, la Corte la denomina que son tres cargas, que ya lo vamos a presentar, y están los estándares internacionales de la Corte Interamericana. Esto lo hace precisamente la Corte Constitucional en ejercicio, debemos indicarlo de esa forma, del control de convencionalidad difuso que le atiende en virtud de la ratificación que ha efectuado Colombia de pertenecer al sistema interamericano y de aceptar también la competencia de la Corte Interamericana.
Estos estándares entonces obedecen a un test tripartito. Este test tripartito reúne, por ende, como su propio nombre lo indica, tres circunstancias. La primera es que para que exista la limitación debe encontrarse contemplada expresamente en la ley. Si no se encuentra expresamente en la ley, ese test automáticamente se va a caer y va a tener una prevalencia la libertad de opinión en la red social. Dos, se debe garantizar el respeto también por otros derechos o el derecho de los demás frente al buen nombre, la seguridad, la moral, entre otros. Y tres, esa limitación que se quiera presentar frente a esa libertad de opinión debe atender unas necesidades propias de un Estado social de derecho. Luego entonces, la Corte nos plantea, una vez superado ese test tripartita, que se establecen unas cargas y esas cargas obedecen o deben tenerse en cuenta para el juez cuando hace ese análisis frente a la limitación de la libertad de opinión en la red social. Tenemos una carga de finalidad argumentativa y probatoria. La carga definitoria es precisamente la finalidad que debe tener el juez para poder limitar el derecho, que tiene que tener un fundamento legal y también tiene que analizar esa incidencia que pueda tener frente a esos otros derechos. Dos, una carga argumentativa que le obedece al juez y es, ¿en qué sentido? En derrotar esa presunción de prevalencia que tiene la libertad de opinión dentro de la red social. Debe derrotarla y para ello se empieza entonces a determinar y empiezan a confluir esa carga definitoria y también esa carga probatoria. Y entonces, como su propio nombre lo indica, esa carga probatoria le determina unos elementos fácticos que llenan de fundamentos de certeza y partiendo precisamente de esas verdades procesales para que el juez efectúe luego una carga argumentativa que le permita determinar hasta qué punto se puede llegar a limitar sí o no el derecho. En agregado a estas dos, digamos, como parámetros, uno convencional, que es el test tripartita, y el otro que son las cargas establecidas para el juez en virtud de la jurisprudencia de la Corte, tenemos un espectro que debe reunir estos dos criterios, y es ¿cuál? Una interpretación de contexto. Y acá se da precisamente frente a la valoración que debe efectuar el juez con relación a el contexto en el cual se encuentre el individuo que puede encontrar vulnerado su derecho, o sea, bien lo tiene, o dos, puede encontrar que el derecho de otro ha excedido y limita o que se debe limitar para que no vulnere los derechos de otros. Entonces, esta carga de contexto implica responder preguntas como quién comunica, de qué o de quién se comunica, a quién comunica, cómo se comunica, el canal por el que se comunica. Y es así como la Corte entonces empieza a establecer unos parámetros de interpretación para el juez constitucional y permite establecer cómo ese contexto o esa interpretación de contexto va a llevar a que el juez efectúe un control de convencionalidad, uno, y dos, también establezca unos límites claros sin llegar a afectar el derecho a la libertad de expresión en su ámbito de opinión. Ahora, también deja clara la Corte Constitucional, haciendo uso del control de convencionalidad o aplicándolo, que ese derecho a la libertad de opinión no va a recoger lo que serían aquellos discursos que giren o inciten pornografía infantil, genocidio, propagación de la guerra, el odio. Entonces, en estos discursos que entrañan este tipo de circunstancias o inciten a este tipo de circunstancias, automáticamente tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana han establecido no puede generarse un escenario de presunción de prevalencia de la libertad de opinión, sino que debe obedecer a un límite no absoluto, pero sí importante con relación al derecho. Bajo esos escenarios, entonces la Corte en en una sentencia, en la sentencia 277 del 2015 y en un auto, en el 285, que declaró la nulidad de la sentencia,
analiza la responsabilidad de los intermediarios, es decir, de quienes son los titulares o manejan o manipulan, si quisiéramos verlo de esa forma, la red social. Y es que establece la Corte que si se pensara en plantear una revisión previa del contenido que gira en la red social, implicaría ya por ergo hacer un control de la libertad de opinión de todos los individuos, llevando entonces así a una vulneración del derecho a la libertad de expresión en su ámbito de opinión. Uno. Y dos, por ende, entonces establece la Corte, como en Colombia no existe una ley y de existir, si se hace ese control previo, va a vulnerar y va a ser inconstitucional, entonces podemos encontrar como una propuesta de solución al asunto y es que va a hacerse, es un control a posteriori. Y ese control a posteriori va a obedecer a qué? A los límites que ya les he venido comentando, y es ese control de convencionalidad difuso, que es el test tripartita, y también esas cargas, ya sea argumentativas, definitorias y probatorias que debe adoptar el juez para poder hacer una limitación con parámetros constitucionales y convencionales. Entonces, de esta forma, y precisamente por efectos de tiempo, se puede concluir del análisis jurisprudencial efectuado que la libertad de opinión en redes sociales tiene fundamento constitucional, fundamento convencional y también tiene unos límites. Esos límites están dados por un test tripartita adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y refrendado y también, digamos, interpretado por la misma Corte Constitucional, y agregado a ello tiene unas cargas que son ya definidas por la misma Corte. Existe una presunción de prevalencia de la libertad de expresión en ese ámbito de opinión y que solamente podrá ser limitado bajo estos escenarios, que el estándar de valoración de la difusión debe atender a un contexto o a unas circunstancias contextuales en las cuales la persona o más bien el juez logre responder esas preguntas de quién, cómo, por qué, y logre establecer esa valoración, y que esas limitaciones solamente se van a poder verificar a posteriori. Esas son las conclusiones a grandes rasgos que llevan este estudio de la jurisprudencia constitucional